Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:31 minutos, 6:31 minutos en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con don Eric Gutiérrez. El Partido Popular de Cataluña mantendrá su estrategia de cara a las elecciones del 12 de mayo y pide a Génova que no entren en pánico. Según publica The Objective, tras los resultados en el País Vasco y la no neutralización de Vox en la comunidad, el PP catalán ha pedido tranquilidad y ha instado a no volverse loco. Estas mismas fuentes han confirmado que todavía ningún dirigente nacional ha pedido que se cambie algo en esta campaña de Cataluña. Desde el Partido Popular comentan que en las elecciones vascas sus esperanzas no eran muy grandes, más allá de conservar sus 6 escaños y arañar alguno más y haber neutralizado a Vox. A causa de no haber conseguido esto último, algunas voces en el PP están apuntando a que se debería cambiar la estrategia de cara al 12M y buscar un discurso más duro. Por el contrario, los populares catalanes tienen muy claro que sus rivales son claramente los separatistas y critican que algunos en el partido se vuelvan locos porque Vox pierda un escaño. No sé si han visto ustedes la película La vida de Brian. Esa película donde Brian está al final en la cruz y entonces llega el comando suicida. Brian cree que vienen a rescatarle, pero llega el jefe del comando suicida y dice: somos el comando suicida, y van y se clavan todos la espada a sí mismos. El Partido Popular me recuerda a veces al comando suicida de La vida de Brian. Son expertos en transformar las victorias en derrotas. Son expertos en pegarse tiros en el pie. En el País Vasco el Partido Popular ha obtenido un buen resultado. Un buen resultado es que ha subido en porcentaje de voto y ha ganado un escaño. Gracias a ese escaño que ha ganado el Partido Popular en el País Vasco, pues en conjunto los constitucionalistas, es decir, PP más Vox, tienen ahora un escaño más de lo que tenían en 2020. ¿Es una victoria arrolladora? Hombre, pues no. Pero es un avance. Por tanto, es positivo. Bueno, pues resulta que andan deprimidos todos los del Partido Popular porque no han conseguido acabar con Vox en el País Vasco. Pero se puede ser más tonto. Transforman lo que es un avance, lo que es un progreso, lo que es una victoria parcial, aunque sea pequeñita, pero es victoria, lo transforman en una derrota, porque es que en realidad lo que ellos querían era, por encima de todo, que Vox no sacara un escaño. Y como lo ha sacado y como también ha avanzado el porcentaje, pues entonces andan frustrados. Y entonces andan ahora viendo a ver qué hacen en Cataluña. La información que hoy trae The Objective, pues no sé muy bien cómo valorarla, porque no sé quién es la fuente del Partido Popular catalán que ha hablado con The Objective. No sé si es Alejandro Fernández, que es partidario de dejar a Vox en paz y de concentrarse en atizar a los separatistas, o quien habla es el resto de los del PP catalán, que ha puesto ahí Feijóo, que de lo que son partidarios es de negociar con los separatistas y por tanto pues les molesta Vox. No sé cuál de los dos sectores en liza dentro del PP catalán es el que The Objective cita como fuente. Y de hecho, pues los mensajes que The Objective cita en su noticia pues son un poco esquizofrénicos. No sé si debido a la esquizofrenia natural del Partido Popular. El caso es que se encara ahora una campaña de las elecciones catalanas donde pues aquellos a los que nos preocupa España querríamos que fueran un palo esas elecciones catalanas pues para el Partido Socialista de Cataluña, es decir, para Pedro Sánchez, para Puigdemont, es decir, para ese socio de Pedro Sánchez, para ERC, es decir, para ese otro socio de Pedro Sánchez. Nos encantaría que de estas elecciones lo que saliera es un progreso del constitucionalismo en Cataluña. A mí personalmente pues me encantaría que al final la suma de votos de Vox y del PP pues fuera mayor que la que tenían Vox, PP y Ciudadanos en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores Vox sacó 11 diputados en Cataluña, 11 diputados autonómicos, Ciudadanos 6 y el PP 3, total 20.
20 sobre una Cámara de 135, pues son muy poquitos. Bueno, pues de lo que se trata es de avanzar con respecto a ese suelo. Ciudadanos va a desaparecer y esos 6 escaños, pues bueno, esperemos que se repartan entre el Partido Popular y Vox. Y esperemos que entre los dos saquen más de 20. Y para eso, pues yo creo que lo ideal sería que tanto Vox como el PP hicieran una buena campaña. Buena campaña que consiste fundamentalmente en dedicarse a atizar a aquellos que están dando un golpe de Estado y cuya cabeza es un señor que se llama Pedro Sánchez. Espero que el Partido Popular se olvide de Vox y que no ponga como eje fundamental de su campaña el quedar por encima de Vox. Primero, porque eso le distraería del objetivo principal, que es machacar a los separatistas y a Pedro Sánchez. Y segundo, porque es que lo tiene difícil. Vox parte de 11 escaños, el Partido Popular de 3. Si el Partido Popular sube a 7 u 8, pues será un triunfo, aunque Vox suba a 12 o 13. Y en un mundo ideal, al día siguiente de las elecciones catalanas, si eso se produjera, pues sería una noticia excelente para todos, que vayan subiendo poco a poco los partidos constitucionalistas. Pero el PP es capaz de subir en estas elecciones catalanas y encima salir deprimidos al día siguiente porque no han subido tanto como para sobrepasar a Vox. Tíos, de verdad, buscad ayuda profesional. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, envía al Congreso su propuesta para renovar el órgano de jueces. En el documento presentado se pueden encontrar cambios como el relativo al sistema de elección de vocales del órgano y al nombramiento de la cúpula de la carrera judicial. En relación al primero de ellos, Guilarte sostiene que cualquiera que sea el sistema de elección que se escoja, este debe determinar una representación proporcional similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar. Así, Guilarte recomienda que los juristas propuestos a vocales deben ser ajenos a cualquier contaminación política previa. En relación a los restantes 8 vocales que se eligen del turno de juristas, Guilarte sostiene que es importante reformar el artículo 567 de la LOPJ con 2 fines. El primero, evitar que se les designe como vocales si provienen de ejercer cargo político, y el segundo, abrir la puerta a que se incorporen letrados en ejercicio o de alguna de las profesiones vinculadas con la jurisdicción. Por último, Guilarte pide en el texto presentado que los nombramientos del Supremo los deje de efectuar el CGPJ. Ojito al movimiento que no sé muy bien cómo interpretar. Para que sepan ustedes cómo está el patio. En el Consejo General del Poder Judicial hay una mayoría de vocales conservadores, que es precisamente lo único que ha evitado hasta el momento que los promotores del golpe de Estado se hagan con el control de la justicia, que es lo único ya que nos separa de una situación a la venezolana. Dentro de ese bloque de consejeros conservadores, pues hay un señor que se llama Guilarte, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que formando parte del bloque conservador, pues ha tenido algún comportamiento un tanto cerdeante en algunos casos. Ahora se descuelga Guilarte con una propuesta, que es a título personal, para que se desbloquee el tema del CGPJ modificando el sistema de elección. Primero, que haga propuestas a nivel personal. Me chirría un poquitín, sobre todo teniendo en cuenta los cerdeos anteriores. Pero segundo, en esa propuesta hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que me parece peligrosísima. Y es que Guilarte dice que determinados nombramientos debería dejar de hacerlos el CGPJ y deberían empezar a hacerlos los jueces de cada comunidad autónoma. Vamos, que para cubrir ciertas plazas en Cataluña sean los jueces de Cataluña los que dictaminen cómo cubrir esas plazas. Me parece muy preocupante el tema, porque es abrir la puerta a la reivindicación separatista de romper la unidad de la justicia en España.
sería una manera de meter, así como a la chita callando, pues una primera atomización de la justicia en varias justicias autonómicas. No me gusta un pelo el movimiento. A lo mejor el señor Guilarte lo ha hecho con la mejor intención, pero ¿qué tal si nos dejamos de mandangas y reclamamos lo que hay que reclamar? Lo que hay que reclamar es que el gobierno infame, el gobierno despótico de Pedro Sánchez, derogue ya la normativa que él mismo puso en marcha y que está prohibiendo desde hace muchísimo tiempo al Consejo General del Poder Judicial proveer vacantes. Eso para empezar. Y el Consejo General del Poder Judicial debería volver a poder nombrar a los jueces que tienen que cubrir tantas vacantes como en estos momentos hay. Eso es lo primero. Lo segundo, antes de renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que hay que hacer es cambiar el sistema de nombramiento, pero no con una cosa tan abstrusa como lo que ha presentado el señor Guilarte. No conozco de la propuesta más que lo que han sacado los medios de comunicación. A lo mejor resulta que me voy a la propuesta y es una maravilla de la ciencia jurídica. No lo creo. Lo que hay que hacer es volver al sistema de nombramiento existente antes de que un gobierno de Felipe González se cargara la independencia de la justicia. Que de nuevo los jueces vuelvan a ser protagonistas en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Que los políticos saquen sus sucias manos, en la medida de lo posible, de la elección del Consejo General del Poder Judicial. Y solo después de efectuada esa modificación, entonces podemos hablar de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y esto va tanto para el señor Guilarte como para el señor Feijóo, que no sé si sigue negociando con Sánchez, es decir, la cabeza del golpe de Estado, el entregarle la justicia. Hasta hace nada estaba por ahí brujuleando González Pons, que siempre se las arregla para estar en el lado incorrecto de la historia. Reinders, pues de repente sale por la puerta de atrás del panorama y entonces parece que esas conversaciones podrían haber quedado en nada. ¿O no? Porque yo creo que Feijóo está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ver cómo le mete a sus electores el cuerno de entregarle la justicia a Sánchez. Lo que pasa es que, claro, eso tiene un coste tan brutal electoral que pues, con este calendario de elecciones se le pone muy complicadito. Si lo entrega antes de las elecciones catalanas, pues el PP de Cataluña está muerto. Si lo entrega antes de las elecciones europeas, pues catapulta a Vox en las elecciones europeas, en un momento además donde la mayoría en el Parlamento Europeo se va a jugar quizá por pocos escaños. Con lo cual, pues esa jugada de Feijóo podría dar al traste con las mayorías que hasta ahora han estado vigentes allí en el Parlamento Europeo, que han sido pues básicamente una alianza de PP, PSOE, centristas y verdes. Con lo cual, ¿cuándo podría, como pronto, entregar Feijóo la justicia a Sánchez? Pues después de las elecciones europeas. Salvo que las elecciones europeas fueran un varapalo tal para los partidos tradicionales, es decir, tanto PP como PSOE, que se asustaran lo suficiente como para no atreverse a seguir por el mismo camino con el fin de no catapultar a Vox. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero el Partido Popular lleva demasiado tiempo rondando a Sánchez para entregarle la justicia. Y me preocupa mucho, porque alguien que de verdad quisiera defender la justicia, alguien que de verdad quisiera enfrentarse al golpe de Estado, en estos momentos lo que estaría reclamando son dos cosas. Uno, Sánchez deja de bloquear los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, sodéspota. Y dos, Sánchez, como eres la cabeza del golpe de Estado, no voy a acceder a renovar el Consejo General del Poder Judicial hasta que no cambiemos el sistema de elección, que se puede cambiar en 3 minutos. Fíjense cómo para lo que les ha interesado, que es meter en la Constitución una morcilla que introduce la discriminación entre hombres y mujeres, en el caso concreto de los discapacitados, para eso, oiga, lo han hecho en 3 semanas, entre el PP y el PSOE, pero no pueden modificar en 3 semanas la forma de elección de los jueces. Va, ya.
En fin, una noticia curiosa que veo que hay gente en las redes lanzando las campanas al vuelo. Y me gustaría aguar un poco el vino. Escuchen. Un juzgado de Madrid abre diligencias previas contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Según publica El Confidencial, el caso está en manos del magistrado Juan Carlos Peinado. La apertura de diligencias se produce por el posible caso de corrupción en el que el IE Africa Center de Begoña Gómez firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia. En esas mismas fechas, Globalia estaba negociando con el gobierno un rescate millonario para hacer frente a las consecuencias del COVID. Finalmente, el ejecutivo de Sánchez concedió a la aerolínea de la familia Hidalgo, Air Europa, una ayuda de 475 millones de euros. Además, Sánchez participó en el Consejo de Ministros que autorizó la entrega del dinero. Bueno, algunas personas pues han visto este titular y dicen: ¡ajá! Ya tenemos a Begoña Gómez que va a tener que declarar ante el juez. Bueno, tranquilidad. Vamos a ver si eso es así. Vamos a ver recursos de la Fiscalía y esas cosas. Vamos a ver en qué se concreta esto. Y sobre todo, prudencia, porque una de las maneras de desactivar algo es, en el mundo judicial, anticiparse. Por ejemplo, cuando las víctimas del 11M denunciaron a mandos policiales por falsificación de pruebas, pues se encontraron con que antes había por ahí un grupúsculo de extrema derecha que había presentado una denuncia contra esos mandos policiales absolutamente demencial, es decir, sin sustanciarla de una manera seria, y la habían presentado de forma que, oh casualidad, le cayó a un juez de extrema izquierda. Y entonces, pues resulta que cuando las víctimas denunciaron a esos mandos policiales, la causa fue absorbida por aquel juez de extrema izquierda, que inmediatamente pues archivó el asunto sin darle a las víctimas ninguna satisfacción de investigar en qué habían consistido esas manipulaciones. Es decir, alguien presentó una denuncia preventiva, probablemente para que le cayera al juez correcto, para que si en el futuro alguien denunciaba a esos mandos policiales, ¡ping!, la causa pasara a quien desde luego no iba a investigar. Bueno, pues en este caso concreto yo quiero ser prudente. Me gustaría saber si no estamos ante una denuncia de esas preventivas. Sobre todo porque, si miran ustedes en Google quién es el juez al que le ha caído esto, pues ha tenido algún comportamiento un tanto sorprendente en el pasado. Por ejemplo, hubo un episodio donde imputó, no sé si era a 12 periodistas de 8 medios de comunicación porque había habido filtraciones de uno de los casos que llevaba. Hombre, tú puedes imputar a los funcionarios que hayan filtrado algo, pero a los periodistas. Entonces aquello pues originó un revuelo enorme y me parece que fue al final la audiencia provincial la que le dijo: anda, chavalote, quita esas imputaciones a los periodistas. Y luego es también un juez cuyo nombre saltó a los medios en relación con el retraso de las investigaciones de corrupciones de la empresa de petróleos de Venezuela. Hubo ahí un rifirrafe, si se lo quedaba la audiencia, si se lo quedaba el juez, y el caso es que pasaban meses y pasaban meses y pasaban meses y no había diligencias de investigación. Entonces, no conozco los detalles concretos de aquel caso, no sé quién tenía razón, si el juez, si la audiencia, pero que seamos prudentes. El hecho de que un juez llame a declarar como imputada a Begoña Gómez puede ser una buena noticia o puede no serlo. Tranquilidad y a esperar a tener más datos. El Parlamento británico aprueba una ley para deportar inmigrantes ilegales a Ruanda. Este plan de gobierno ha reconocido al país africano como un destino seguro después de meses de debates y críticas por parte de la oposición. Según ha publicado la BBC, el plan pasará a ser una ley efectiva después de la firma del rey Carlos III. En un comunicado de la oficina de Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, ha explicado que el proyecto de ley está encaminado a disuadir a los migrantes vulnerables de hacer travesías peligrosas y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan. Además, destaca que no podrán quedarse en el país aquellos que lleguen de forma ilegal. Por su parte, el ministro de Interior británico ha comentado en su cuenta de Twitter
que la ley impedirá que se abuse de la justicia utilizando falsas alegaciones de derechos humanos para bloquear las deportaciones. Esto que acaba de hacer el Reino Unido, pues ni es nuevo en la historia del Reino Unido, ni es tampoco extraño en nuestras actuales circunstancias. El Reino Unido en otras ocasiones históricas pues ha solventado problemas o ha intentado solventar problemas de inmigración descontrolada por el procedimiento de decir, pues a los que intentan entrar en el Reino Unido los mando a algún país africano o asiático. Lo que acaban de hacer pues es llegar a un acuerdo con Ruanda para decir, mira, aquí todos los inmigrantes ilegales que vayan llegando os los mandamos a Ruanda y allí pues los acogéis en algunas instalaciones que nosotros os pagaremos. Bueno, esa idea, por ejemplo, fue una de las que se barajaron en vísperas de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, cuando había una avalancha de peticiones de judíos que querían escapar de Alemania. ¿Qué hizo el Reino Unido? Pues debatir si, bueno, podían enviar los judíos a alguna isla perdida del Atlántico o del Pacífico, en vez de acogerlos en su territorio. Al final, pues aquella idea quedó en nada, porque en realidad no terminaron no acogiendo a los judíos casi en ningún sitio. Pero vamos, que históricamente es una solución que el Reino Unido ha usado o tratado de usar otras veces, pero no es privativo del Reino Unido. Recuerden ustedes que la Unión Europea le ha estado pagando una pasta a Turquía, a Erdogan, para que los inmigrantes sirios, los que huían de la guerra en Siria, pues no pasaran a través de Grecia a Europa. Y entonces pues se montaron campamentos en Turquía, pagados con el dinero de la Unión Europea, para tener ahí a los que huían de la guerra de Siria. ¿Es moral hacer eso? Pues, hombre, depende de las circunstancias concretas del caso, ¿no? Si tú envías inmigrantes a Ruanda, pagas en teoría para que allí estén en campamentos y te desentiendes luego, pues entonces a lo mejor no es muy moral. Si tú pagas a Turquía para que se haga cargo de los refugiados sirios y luego pues Turquía utiliza eso para tener sobre ti una herramienta de presión, oye, pues que empiezo a dejar salir a sirios de los campamentos, pues entonces a lo mejor no es una medida muy inteligente. Depende de cada caso concreto. Pero lo que sí está claro es una cosa, que algo tienes que hacer con la inmigración ilegal, porque te crea unos problemas cuando es en avalancha en tu propio país, pues que al final conducen a que la situación haga pum. Yo propondría una medida. ¿Qué tal si empezamos a encarcelar a todos los que hacen negocio con la llegada de inmigrantes ilegales? ¿Cuánta gente hay forrándose los bolsillos trayendo inmigrantes ilegales que luego dan lugar a subvenciones a determinadas organizaciones porque hay que atender a los inmigrantes ilegales? ¿Cuánta gente vive de eso? ¿Cuánta gente occidental? ¿Cuánta gente occidental que al final lo que está haciendo es colaborar consciente o inconscientemente con las mafias del tráfico de personas? Yo creo que si metemos mano ahí, es decir, si hacemos que algo deje de ser negocio, se solventaría bastante del problema. Como pasa con el separatismo. ¿Por qué en España hay tanto separatista? Oiga, porque es un negocio. Lo que no es negocio es ser español, pero separatista, hay legiones de gentes viviendo de ser separatista, viviendo con nuestro dinero. El Senado italiano aprueba una ley que ayuda a la financiación de grupos pro vida. Estos ofrecerán alternativas a las futuras madres que visiten centros abortistas para interrumpir el embarazo. La medida ha sido aprobada con 95 votos a favor y 68 en contra, gracias al soporte brindado por partidos que respaldan al gobierno de Meloni, como son Fratelli d'Italia, La Lega y Forza Italia. Aunque la ley del aborto sigue en pie en Italia, se busca que con estas medidas las madres tengan la posibilidad de tomar una decisión más informada que ayude a frenar miles de abortos dentro del país. Pues me parece extraordinariamente positivo.
Es más, yo creo que nadie en su sano juicio, a no ser que esté defendiendo el negocio de las clínicas abortistas, puede oponerse a que se ponga a disposición de las madres pues todas las alternativas existentes. Hay mujeres que se ven obligadas a abortar porque no saben cómo hacer frente al cuidado de su hijo, porque por ejemplo no tienen un trabajo, porque por ejemplo están en situación precaria, porque por ejemplo no tienen nadie al lado porque les ha dejado tiradas su pareja. Sí, hay mujeres en esa situación. Entonces es positivo el darle a esas mujeres que querrían tener su hijo, pero que consideran que no pueden porque las circunstancias les abruman. ¿Es positivo darle a esas mujeres la posibilidad de tener su hijo? Pues hombre, yo creo que sí. Y luego que cada cual decida. Aquí tienes alternativas. ¿Necesitas apoyo económico? Te lo damos. Y tú decide. ¿Quién se puede oponer a que las mujeres decidan? ¿Que quién? Pues los hipócritas de siempre. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo, que nos trae lo que la Gaceta trae hoy para los lectores. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Hoy en Gaceta.es seguimos preguntándonos hacia dónde va el dinero de nuestros impuestos. Y Unai Cano nos da algún detalle. El Ministerio de Igualdad, según ha sabido la Gaceta, desembolsó miles de euros en sustituir las lonas de la fachada de este ministerio durante la celebración del Día de la Mujer. Pensábamos que nos habíamos librado de Irene Montero, pero ojito con Ana Redondo. Lo que hemos sabido es que en concreto se destinaron 17.545 euros al cambio de esas lonas. Y sin embargo, el resultado no fue el esperado tras la gran inversión de la Secretaría de Estado de Igualdad. En Gaceta.es pueden descubrir el porqué. En el ámbito internacional seguimos pendientes de la inmigración ilegal y de cómo parece que están surgiendo algunos políticos visionarios sobre las consecuencias que puede tener esta inmigración. Carlos Esteban nos cuenta que el ex primer ministro checo, Andrej Babis, ha advertido en el Parlamento Europeo que la inmigración es un cáncer, palabras textuales que ha utilizado, que ya ha destruido Europa Occidental, pero que ahora golpeará también en Europa Central y del Este. Carlos Esteban nos cuenta todo en Gaceta. Y por último, María Durán nos detalla lo que está ocurriendo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, una universidad prestigiosa, o por lo menos es lo que pensábamos hasta ahora. En el campus, que está situado en Broadway, profesores y estudiantes radicales que están celebrando protestas anti-israelíes han llegado incluso a establecer barricadas y zonas antijudíos. Todos los detalles en Gaceta.es. Además, como siempre, les recomiendo las columnas de opinión que hoy están firmadas por Enrique García Máiquez, por Hughes y Miquel Jiménez. Mucho más en Gaceta.es. Gracias, don Luis, y feliz miércoles para todos. Muchas gracias, doña Rebeca. Brevísima pausa publicitaria y seguimos con las noticias de las 8. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.